Ella tenía 24 años. Llevaba un vestido desgastado, en la mano una maleta que apenas cerraba, y a su lado un perro del que todos se habían deshecho. La echaron de su propia casa una mañana calurosa, y caminó sin rumbo por un camino de tierra que no llevaba a ninguna parte, hasta que divisó entre los altos matorrales una finca abandonada, olvidada al parecer tanto por Dios como por el mundo. No había nadie. No había comida, no había nada excepto viejas paredes y un silencio que pesaba como plomo. Y fue en ese lugar, donde cualquiera habría querido echarse a llorar y regresar, donde Selina decidió quedarse, sin saber de quién era esa tierra, sin saber cómo iba a sobrevivir, sin saber que esa finca guardaba secretos que cambiarían su vida para siempre. Escribe aquí abajo desde donde ves este video. Escribe tu ciudad y tu región. Nos alegra mucho saber que nuestras historias llegan hasta los rincones más lejanos. Y si esta historia te ha conmovido, dale like y suscríbete al canal para no perderte las siguientes historias. En los pueblos, en el campo, en otros tiempos, esas historias se contaban entre ríos y caminos de tierra. Selina despertó esa mañana sin saber que sería la última vez que dormiría bajo ese techo. El sol apenas comenzaba a salir cuando su padrastro golpeó con el puño la puerta del cuartucho al fondo de la casa, como siempre lo había hecho, haciendo que desde niña el corazón se le saltara del pecho. Alides era un hombre de pocas palabras, pero esas pocas palabras que pronunciaba sonaban como una sentencia. Le dijo que ya era demasiado mayor para estar ahí, sentada comiendo de balde, que Dalva necesitaba una habitación para sus cosas y que a Selina le tocaba irse y arreglárselas como una adulta. Selina lo miró, intentando encontrar en los ojos de ese hombre algo que recordara al cariño, algo que recordara los años que había pasado cuidando esa casa, cocinando, lavando, planchando, cosiendo, haciendo el trabajo de dos, sin haber escuchado ni una sola vez un gracias. Pero no había nada. Solo las prisas de quien quiere deshacerse de una carga. La madre de Selina murió cuando ella tenía 9 años. Una fiebre que empezó leve y en 4 días se llevó a la única persona que trataba a Selina con amor en este mundo. Alides no era su padre de verdad. Era el hombre que su madre encontró cuando Selina era aún un bebé. Y desde el mismo funeral quedó claro que él toleraba a la niña solo porque necesitaba a alguien que llevara la casa. Selina creció así, entre la cocina y el lavadero, aprendiendo a tragar en silencio el cansancio y la soledad. Nunca fue a la escuela. Nunca tuvo un vestido nuevo. Nunca escuchó a nadie decirle que era importante. Lo único valioso que le dejó su madre, además de la estampita de la Virgen, fue saber leer. Antes de caer enferma, le enseñó a unir sílabas, a escribir su nombre, a leer despacio las palabras en las etiquetas y los papeles. Y esa pequeña herencia quedó dentro de la muchacha como una semilla que aún no sabe en qué lugar ha de germinar. Cuando apareció Dalva, una mujer de risa ruidosa y mirada fría, que trataba a Selina como si fuera un mueble viejo que estorbaba en la decoración, la muchacha entendió que sus días allí estaban contados. Pero no esperaba que todo acabara así, con una maleta de cartón en la mano y una puerta cerrándose a sus espaldas antes de que se enfriara el café. Dalva salió al portal mientras Selina bajaba los escalones con la maleta y se quedó allí, con los brazos cruzados y una sonrisa que no tenía ni una gota de bondad. No dijo ni una palabra, y no hacía falta. Su silencio fue más duro que cualquier frase. Selina apretó el asa de la maleta y se fue por la calle de tierra del pueblo, sintiendo la tierra caliente bajo sus sandalias gastadas y el peso de quien no tiene a dónde ir. Fue entonces cuando oyó un ladrido detrás de ella y se giró. Petuk vino corriendo hacia ella. Sus patas levantaban polvo, la lengua fuera, los ojos marrones llenos de esa fidelidad que solo tienen los perros. Alides gritó desde el umbral que se llevara a esa también, que no iba a gastar comida en inútiles. Petuk alcanzó a Selina y hundió el hocico en su pierna, respirando con dificultad, como diciendo, «Donde tú vayas, voy yo». Selina se agachó, pasó la mano por la cabeza de la perra de color miel y sintió como le escocían los ojos. Al menos alguien en este mundo la había elegido a ella. Caminaron durante horas bajo un sol que castigaba sin piedad. El pueblo quedó atrás, y el camino de tierra ahora atravesaba un paisaje seco de hierba dorada, viejas cercas torcidas y árboles retorcidos que parecían rezar al cielo. Selina no sabía dónde iba. No conocía a nadie en ningún lugar. No tenía dinero en el bolsillo, no tenía ningún plan. Solo tenía una maleta con 3 mudas de ropa, un peine, un trozo de jabón, su partida de nacimiento y la estampita de la Virgen que le había dejado su madre. Pequeña, de yeso, pintada, con la pintura ya descascarada en las manos. De vez en cuando pasaba algún carro a lo lejos, pero Selina no pedía que la llevaran. Le daba vergüenza tener que explicar a dónde iba, porque la verdad era que no iba a ningún sitio. Petuk trotaba a su lado,
sin quejarse, deteniéndose a veces para olfatear los arbustos y volviendo al trote. Siempre cerca, siempre fiel, como si entendiera que ahora los dos solo se tenían el uno al otro. El sol ya se ponía cuando Selina notó un sendero estrecho que se desviaba del camino principal, casi oculto entre la maleza alta. Algo la hizo detenerse. Tal vez el cansancio, tal vez un instinto que no habría sabido explicar, o tal vez Dios guiando los pasos de quien ya no sabe caminar solo. Petuk entró en el sendero antes que ella, olfateando la tierra con interés. Y Selina la siguió, apartando las ramas con la mano libre mientras sostenía la maleta con la otra. Caminaron unos 500 metros por ese sendero cubierto de maleza, hasta que la vegetación empezó a clarear y se abrió un claro donde estaba la casa, silenciosa como un secreto guardado durante largos años, de adobe, con techo de tejas de estilo colonial y paredes que un día fueron blancas. La valla de madera estaba inclinada y rota en varios sitios. La maleza lo había invadido casi todo, trepando por las paredes, cubriendo lo que en su día debió de ser un patio limpio. No había ni una luz, ni un sonido de gente, ni un solo indicio de que alguien hubiera entrado allí desde hacía mucho tiempo. Selina se quedó inmóvil, mirando esa casa. El corazón le latía con fuerza y sentía una extraña mezcla de miedo y algo parecido a la esperanza. Empujó lo que quedaba de la cancela de madera y se acercó lentamente a la puerta de entrada. Estaba entreabierta, sin llave, y cuando Selina la empujó, la madera gimió con un largo chirrido que resonó en el silencio del atardecer. Dentro olía a humedad y a tiempo detenido. La luz dorada del sol entraba por las ventanas sin cristales e iluminaba una habitación de suelo de tablones cubierto de polvo, hojas secas y telarañas. Contra la pared había una vieja mesa, 2 sillas volteadas y una cocina de leña en el rincón de la cocina que resultó estar firme, a pesar de los años. Selina dejó la maleta en el suelo y recorrió toda la casa. 2 habitaciones pequeñas con camas de hierro sin colchones, una cocina con estantes vacíos y un patio trasero donde la maleza era tan alta que no se veía lo que había detrás. Todo abandonado, todo olvidado, todo detenido en el tiempo, como si el dueño hubiera salido un día y nunca hubiera regresado. Petuk olfateó cada rincón, cada grieta, cada sombra, y luego volvió junto a Selina y se tumbó a sus pies, tranquila, como si aprobara aquel lugar. Selina se sentó en el umbral, mirando el cielo que se teñía de naranja y violeta. Y por primera vez desde que salió de la casa de su padrastro, respiró hondo de verdad. No sabía de quién era esa finca. No sabía si aparecería alguien al día siguiente para echarla de nuevo. No sabía cómo iba a comer, cómo iba a calentarse, cómo sobreviviría allí, sin nada. Pero una cosa la sabía con una certeza que le dolía en el pecho: no iba a volver. No volvería a la casa de Alides, no suplicaría a nadie que la acogiera. No permitiría que nadie más en este mundo decidiera lo que ella merecía y lo que no. Si aquella casa estaba vacía y abandonada, entonces le venía perfectamente, porque Selina se sentía exactamente igual. La primera noche fue la más dura de su vida. Sin comida, sin fuego, sin manta, tumbada en el duro suelo de tablones con la maleta a modo de almohada y Petuk acurrucada junto a su vientre, calentándole lo que el frío del amanecer intentaba robarle. El estómago le rugía de hambre, y los sonidos de la noche eran aterradores para quien nunca había dormido sola en medio del bosque. Había búhos, grillos, ramas que crujían. El viento entraba por las ventanas abiertas y parecía susurrar algo que ella no entendía. Selina rezó en voz baja la oración que le había enseñado su madre. Apretó la estampita de la Virgen contra su pecho y pidió a Dios que le diera fuerzas para resistir al menos un día más. Solo un día, y luego otro, y otro más. Se durmió al ritmo de la respiración pausada de Petuk a su lado y con el hambre que le royendo por dentro. Cuando salió el sol y los primeros rayos entraron por la ventana sin cristal, Selina abrió los ojos y se quedó tumbada mirando el oscuro techo de madera por el que corría una lagartija persiguiendo un insecto. Todo el cuerpo le dolía por el suelo duro. La boca la tenía seca. El hambre era un vacío en medio del pecho, pero estaba viva. Estaba sola, y aquel techo, por viejo y agrietado que fuera, no pertenecía a nadie que pudiera echarla. Se levantó despacio, se restregó los ojos y salió al patio trasero, con Petuk pisándole los talones. La maleza era alta, espesa, pero en medio de aquel caos verde Selina vio algo que hizo que el corazón le diera un salto. Allí había un viejo árbol de mango con un tronco grueso retorcido, y en el suelo yacían frutos maduros, amarillos, aromáticos, reventados por el sol. Recogió un mango del suelo, le limpió con el dobladillo de su vestido y le dio un mordisco. El jugo dulce le corrió por la barbilla, y Selina cerró los ojos, sintiendo el sabor de aquella fruta como si fuera la mejor comida que hubiera probado en su vida, porque así era.
Fue su primera victoria en aquel lugar. La tierra le hablaba de esa forma callada en que la tierra habla para decir que hay vida, que allí se puede quedar, que allí Selina podía intentarlo. Esa mañana se comió 3 mangos, le dio trozos a Petuk, que los tragó con una alegría simple de perro, y luego se quedó sentada bajo aquel viejo árbol, mirando la finca abandonada con ojos nuevos. Ya no veía ruinas, veía una posibilidad. Había oído un arroyo corriendo en algún lugar cercano. Vio árboles de guayaba escondidos entre la maleza. Vio la tierra oscura en el patio trasero, que parecía fértil debajo de tanto abandono. Vio la vieja cocina de leña que podía funcionar si lograba encender fuego. Y vio por primera vez en mucho tiempo un futuro que dependía exclusivamente de sus propias manos. Aún no era un futuro bonito, ni cómodo, ni seguro, pero era suyo. Y eso fue suficiente para que Selina se levantara, se sacudiera el polvo del vestido, se remangara y empezara. Lo primero que necesitaba Selina era fuego. Sin fuego no había comida caliente, no había agua hervida, no había luz. Recordaba vagamente cómo su madre encendía la cocina con 2 piedras que hacían chispa al golpearse. Pero ella nunca lo había hecho. Juntó hojas secas y ramitas delgadas en la cocina de leña, las amontonó como mejor le pareció, y pasó toda la mañana intentando hacer saltar una chispa con 2 piedras que encontró en el patio trasero. Las manos le dolían de tanto golpear piedra contra piedra sin resultado. Probó con paja más fina. Probó a soplar de distintas maneras. Probó incluso a frotar un palo contra otro como había visto hacer a alguien alguna vez. Nada. La frustración le subió al pecho como una ola caliente, y Selina se sentó en el suelo de la cocina con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. Petuk se acercó y le apoyó la cabeza en el regazo, como diciéndole que estaba bien equivocarse. Y fue entonces, con la perra en las rodillas y la vergüenza de no poder hacer la cosa más sencilla del mundo, cuando Selina comprendió que sobrevivir sola iba a exigirle una paciencia que nunca antes había tenido que tener. Lo intentó de nuevo, esta vez cambiando la forma. Empezó a raspar las piedras en lugar de golpearlas, con un movimiento más lento y firme. Y de repente saltó una chispa y cayó sobre la paja seca. Selina sopló con cuidado, protegiendo ese diminuto punto ardiente con las palmas de las manos juntas, sintiendo un débil calor y temblando de emoción. La paja se prendió, luego una ramita, luego la leña más fina. Y cuando la primera llama firme se elevó en la vieja cocina, Selina soltó un grito de alegría, y ese grito espantó a los pájaros del mango. Petuk ladró junto a ella, contagiada por su entusiasmo, y las 2 se quedaron allí mirando cómo crecía el fuego como si fuera lo más hermoso del mundo. Y en ese momento, así era. Era la prueba de que Selina podía aprender, podía hacer, podía salir adelante. Hirvió agua en una vieja cacerola que encontró en el fondo de un armario y bebió caliente, sintiendo como el líquido tibio le bajaba por la garganta reseca. No había azúcar, no había café, pero había agua caliente limpia. Y eso era más de lo que había tenido la noche anterior. Al segundo día, Selina fue hacia el sonido del agua que había oído desde que llegó. Caminó hacia a través de la maleza en el fondo de la finca, y Petuk corría delante, olfateándolo todo. Y a unos 200 metros de espesa vegetación encontró lo que buscaba. Un pequeño arroyo de agua cristalina que corría sobre piedras lisas, a la sombra de árboles que formaban sobre él una especie de túnel verde. El agua era tan clara que se veían en el fondo las piedrecitas y unos pececillos plateados que se movían rápidamente entre las rocas. Selina se arrodilló en la orilla, hundió las manos en el agua y la llevó a su cara. El agua era fría, dulce, limpia. Bebió hasta que sintió el estómago lleno, y luego se quedó sentada escuchando el rumor de la corriente, sintiendo por primera vez desde que dejó la casa de Alides algo parecido a la paz. Petuk se metió en el agua y se quedó quieta con las patas en la corriente, intentando atrapar los pececillos que pasaban y fallando cada vez. Y Selina rió de verdad, libremente. La risa le salió del fondo del pecho y se extendió entre los árboles. Hacía tanto tiempo que no reía que el sonido mismo la asustó. La comida seguía siendo un problema urgente. Los mangos la mantenían con fuerzas, pero Selina sabía que no podía vivir solo de frutas. Necesitaba algo más sustancioso, algo que llenara su cuerpo y le diera energía para el trabajo que le esperaba. El primer problema se lo resolvió Petuk. Al tercer día, la perra desapareció en el bosque casi 1 hora y regresó con una liebre salvaje muerta entre los dientes, dejando la presa a los pies de Selina con orgullo de cazadora. Selina miró a ese pequeño animal y el estómago se le revolvió, porque nunca en su vida había despellejado una pieza de caza. Pero el hambre era más fuerte que el asco. Recordó haber visto a Alides despellejar animales en el patio de la casa e intentó hacer lo mismo con un viejo cuchillo oxidado que encontró en un cajón de la cocina. Le salió torpe, lento, sucio.
Pero al final del día, Selina tenía carne asándose al fuego de la cocina de leña. El olor se extendió por toda la casa, y Petuk se tumbó junto a la puerta de la cocina, esperando su parte con los ojos brillantes de anticipación. Esa noche, por primera vez en 3 días, comió carne y compartió la mitad con la perra que había conseguido esa comida. Dios envía cosas en el camino de la persona de la manera más inesperada. Y a veces esa manera tiene 4 patas y una cola que no para de moverse. Durante la primera semana, Selina exploró todo lo que la finca ofrecía. Además del árbol de mango, encontró 2 árboles de guayaba cargados de frutos, una enredadera silvestre de maracuyá enrollada a la vieja cerca y, en un rincón lejano del patio trasero, arbustos de hierbas silvestres y un delgado árbol de papaya con frutos verdes en lo alto. En el arroyo había peces, y Selina pasó 2 días enteros intentando pescarlos con un sedal casero hecho de hilo sacado de un saco de yute y un anzuelo doblado con alambre encontrado en un cobertizo del fondo. Perdía el cebo, perdía la paciencia, se pasaba horas en cuclillas en la orilla sin pescar nada, hasta que una tarde sintió un tirón en el sedal y sacó un pececillo plateado que se debatía en el aire. Era pequeño y cabía en la palma de su mano, pero Selina sostuvo ese pez como si fuera un trofeo. Esa noche pescó 3 más y regresó a casa con otro paso, el paso de alguien que acaba de demostrarse a sí mismo que puede obtener alimento de esta tierra con sus propias manos. Al final de la segunda semana, Selina hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Estaba barriendo la habitación más pequeña, la del fondo de la casa, cuando sintió que una de las tablas del suelo cedía de forma distinta a las demás, como si hubiera algo hueco debajo. Se arrodilló, metió los dedos en la rendija y tiró. La tabla se soltó con facilidad, revelando un hueco oscuro en el que había encajada una caja de madera oscura del tamaño de un cajón de cómoda, cubierta de polvo y telarañas. Selina sacó la caja con cuidado, la llevó a la habitación donde había más luz y la abrió. Dentro encontró cosas que hicieron que su corazón se encogiera de una forma extraña. Había un espejo de mano con marco de plata, ennegrecido por el tiempo. Un peine de carey al que le faltaban algunas púas. Un paquete de tela con semillas secas de distintas variedades, cada bolsita atada con bramante y etiquetada con una letra pequeña y cuidada. Y había un cuaderno grueso de tapa dura, con páginas amarillentas llenas de escritura a mano, dibujos de plantas, anotaciones sobre fechas de siembra, recetas de infusiones, instrucciones sobre hierbas para cada tipo de mal. Selina hojeó ese cuaderno durante horas, intentando descifrar la letra antigua que a veces se emborronaba donde la tinta había sido de mala calidad. Quien había escrito aquello sabía mucho de la tierra, de las plantas, de los secretos que la naturaleza guarda para quien tiene paciencia para aprender. En ninguna parte había un nombre, ni una fecha, solo el saber de alguien que había vivido allí y lo había anotado todo con el cuidado de quien quería que ese conocimiento se conservara. En el fondo de la caja, debajo de todo lo demás, Selina encontró una muñeca de trapo con un vestido de tela estampada desteñido y cabello de lana negra, una muñeca infantil cosida a mano con puntadas firmes y llenas de amor. Y en ese momento Selina entendió que quien había vivido allí no era simplemente una persona. Era una mujer que sabía de la tierra, que tenía una hija o una nieta y que por alguna razón que Selina aún no conocía, se había ido, dejando atrás lo más querido. La muñeca, el cuaderno, las semillas, como si hubiera huido con prisas o como si no hubiera tenido elección. La tercera semana trajo a doña Fermina. Selina estaba en el patio trasero arrancando malas hierbas alrededor de los árboles frutales cuando oyó a Petuk ladrar en la fachada de la casa. No era un ladrido agresivo de peligro, sino ese ladrido corto de curiosidad. Fue hacia allí y vio a una mujer mayor, del otro lado de la valla, apoyada en un bastón de madera, con un amplio sombrero de paja que sombreaba su rostro de piel oscura, surcada por arrugas del sol de muchas décadas. Tendría unos 70 años, quizá más, pero sus ojos eran vivos y atentos como los de un búho. Del brazo le colgaba una cesta cubierta con un trapo de algodón. Miró a Selina en silencio durante un rato, y luego dijo simplemente que había visto el humo saliendo de la chimenea y que hacía muchos años que nadie encendía fuego en esa casa. Selina sintió como el cuerpo se le helaba de miedo, pensando que la mujer fuera la dueña de la finca y hubiera venido a echarla. Pero doña Fermina entró por la cancela con la naturalidad de quien entra en su propia cocina. Miró a su alrededor, aprobando el trabajo que Selina ya había hecho en el patio, y le tendió la cesta. Dentro había harina de mandioca, pilancillo, un trozo de carne seca y un manojo de hierbas frescas atadas con una liana. Selina quiso rechazarlo porque no tenía con qué pagar, pero doña Fermina hizo un gesto con la mano como espantando una mosca y dijo que la comida no se rechaza cuando la envía Dios, y que ella vivía sola, a unos 3 kilómetros de allí, al otro lado del arroyo,
en una casita que poca gente conocía. Le contó que era partera y curandera, que conocía cada planta de aquella región y sus usos, y que hacía muchos años había conocido a la mujer que vivía en esa finca. Celina sintió como el corazón le empezaba a latir con fuerza y quiso preguntar todo de una vez. ¿Quién era la dueña? ¿Por qué se fue? ¿Qué había pasado allí? Pero doña Fermina vivía al ritmo de los ancianos, que saben que las prisas arruinan las historias, y cambió de tema con la destreza de alguien que ha contado muchas historias junto a fogón. Le preguntó qué comía Celina, cómo se las arreglaba, si sabía plantar algo. Y cuando Celina reconoció que no sabía casi nada, que sobrevivía de frutas, de pececillos y de lo que cazaba la perra, la anciana soltó una carcajada ronca que hizo temblar todo su cuerpo. Doña Fermina volvió al día siguiente, trayendo esquejes de mandioca, brotes de batata y semillas de calabaza y frijoles. Pasó toda la mañana enseñando a Celina a preparar la tierra, a cavar a la profundidad adecuada, a plantar cada cosa con la distancia correcta. Le explicó que la mandioca es el salvavidas de quien no tiene nada, porque crece en cualquier suelo, aguanta la sequía, da harina, da panes, da fuerza al cuerpo para soportar el trabajo duro. El batata es casi igual de resistente, y los frijoles brotan rápido y llenan la olla en pocas semanas. Celina escuchó todo con la atención de quien sabe que esas palabras valen más que el oro, memorizando cada indicación, cada detalle, repitiendo los movimientos hasta que le salían bien. Sus manos, que solo habían conocido cacerola, escoba y aguja, ahora estaban hundidas en la tierra oscura del huerto, sintiendo la humedad, la textura, la vida que existía debajo de esa capa de abandono. Y cuando doña Fermina se fue al atardecer, Celina se quedó mirando los surcos recién sembrados con el pecho lleno de un sentimiento que no sabía cómo nombrar. Era miedo mezclado con esperanza, duda mezclada con deseo. Era la sensación de que, por primera vez en su vida, estaba haciendo algo verdaderamente suyo. Los días adquirieron una rutina que Celina fue construyendo con la disciplina silenciosa de quien entiende que cada hora perdida es una hora de hambre en el futuro. Despertaba con el sol e iba directamente al arroyo a buscar agua para beber y para regar. Luego pescaba durante una hora, aprendiendo a leer el comportamiento de los peces, los mejores lugares, los mejores cebos. Volvía a la casa, mantenía el fuego encendido, preparaba la comida del día y el resto de la mañana trabajaba la tierra. Desmalezaba, plantaba, regaba. Petuk siempre permanecía cerca, olfateando todo lo que se movía, ahuyentando las serpientes con ladridos furiosos, y por la noche dormía acurrucado a los pies de Celina como un guardián peludo que no conocía el descanso. El cuerpo de Celina cambiaba día a día. Sus brazos delgados ganaron músculo de tanto cavar y cargar baldes. Sus palmas se volvieron ásperas y llenas de callos, con rayas de tierra bajo las uñas que ya no se quitaban. Su piel clara se quemó con el sol, y le aparecieron pecas en la nariz y los pómulos. Y sus ojos, que habían llegado allí llenos de miel y vacío, adquirían otro brillo, el brillo de alguien que va descubriendo, puntada a puntada, de que está hecho por dentro. Una de esas noches, después de un largo día de trabajo, Celina abrió el cuaderno del cofre de madera y empezó a estudiar con más atención las recetas de hierbas. Había tés para la fiebre, tés para el dolor de vientre, cataplasmas para las heridas, baños para calmar la inflamación. Y junto a cada receta, la autora desconocida había dibujado la planta con una delicadeza meticulosa. Cada hoja, cada detalle de la flor, como si quisiera asegurarse de que quien leyera no confundiera una hierba con otra. Al día siguiente, Celina llevó el cuaderno al huerto y empezó a comparar los dibujos con las plantas que crecían alrededor de la casa, y las fue encontrando una tras otra. Muchas de aquellas hierbas estaban allí mismo, creciendo silvestres entre los arbustos, esperando durante años que alguien volviera a reconocerlas, a cortarlas, a usar la fuerza que guardaban en sus hojas. Celina aún no sabía el nombre de la mujer que había escrito ese cuaderno, no conocía su historia, no conocía su rostro, pero sentía una conexión con ella que iba más allá de las palabras, como si ambas hablaran a través del tiempo, separadas por años de silencio, pero unidas por la misma tierra y la misma necesidad de sobrevivir. 6 semanas después de haber llegado con una maleta de cartón y nada más, Celina vio el primer brote de frijol asomando de la tierra, pequeño y verde, curvado hacia el sol como un bicho buscando la luz. Se agachó en cuclillas y estuvo mirando ese brote minúsculo durante tanto tiempo, que Petuk se acercó y le hundió el hocico en la mano, extrañado por la demora. Celina pasó la yema del dedo por la hojita, con suavidad, como si tocara algo sagrado, y sintió que algo le subía por la garganta. No era llanto ni risa, sino algo intermedio. Ahí estaba la prueba. La tierra había respondido a su esfuerzo.
La tierra había aceptado a Selina como ningún ser humano la había aceptado nunca. En los días siguientes, los surcos fueron despertando uno tras otro. La mandioca empujaba sus hojas anchas fuera de la tierra. La calabaza se extendía con sus largos tallos, como si quisiera abrazar todo el huerto. El batata crecía silencioso bajo tierra, acumulando fuerza hasta la cosecha. Selina miraba todo aquello y sentía como el pecho se le llenaba de un orgullo que nunca antes había experimentado. El orgullo de quien ha creado algo de la nada, con su propia fuerza y su propia terquedad. Doña Fermina aparecía cada semana, trayendo algo y llevándose algo. Traía conocimientos, paciencia, historias de otros tiempos que hacían que Selina perdiera la noción de las horas escuchando. Se llevaba la certeza de que la muchacha iba a salir adelante, de que aquella tierra había encontrado su verdadera dueña. Fue doña Fermina quien enseñó a Selina a hacer harina de mandioca, un proceso que llevaba varios días y exprimía todas las fuerzas del cuerpo. Primero pelar las raíces, luego rallarlas una por una en un rallador de lata agujereada que la anciana trajo de su casa. Luego exprimir la masa para quitarle el jugo venenoso. Luego tostarla en un horno de barro que construyeron juntas en el patio con ladrillos que Selina había ido trayendo de un montón de una pared derrumbada que encontró al fondo del terreno. La primera tanda de harina salió quemada de un lado y cruda del otro. Selina casi se echa a llorar de la rabia. Pero la segunda salió mejor, y la tercera salió buena, seca, crujiente, con ese olor a harina fresca que llenaba la cocina y hacía que Petuc levantara las orejas con interés. Selina echó la harina en una vasija de barro y sintió que dentro de esa vasija había oro, porque la harina era moneda en el pueblo, la harina era vida, la harina era lo que separaba al que come del que pasa hambre. 2 meses después de su llegada, Selina decidió que era hora de ir al pueblo. Necesitaba sal, fósforos, hilo para coser, cosas que la tierra no daba. Apartó una bolsita de harina, un puñado de guayabas maduras y un manojo de hierbas que había aprendido a identificar gracias al cuaderno de la antigua moradora. Lo ató todo en un trapo limpio y se fue al pueblo, que quedaba a unos 7 kilómetros por el camino de tierra. Petuc, por supuesto, fue con ella, trotando a su lado con esa alegría simple que solo tienen los perros cuando salen de paseo. El pueblo era pequeño, media docena de casas de adobe alrededor de una iglesia blanca y una tienda con un tejado de madera donde los hombres se sentaban a fumar y a charlar. Selina entró en la tienda con el corazón latiéndole con fuerza, porque llevaba varios meses sin hablar con nadie que no fuera doña Fermina, y la timidez que siempre había llevado dentro le apretaba la garganta con una mano invisible. Pero la harina habló por ella. El tendero, un hombre gordo de dientes escasos llamado don Néstor, probó la harina, levantó las cejas y preguntó de dónde había salido eso. Selina le explicó que la había hecho ella misma en la finca del Camino Viejo, y el hombre dejó de masticar. Un silencio extraño se apoderó de la tienda. 2 hombres que estaban en el porche giraron la cabeza. Una mujer que escogía tela en un rincón se quedó quieta. Y don Néstor miró a Selina con una expresión en la que se mezclaban el asombro y la desconfianza. Preguntó si esa era la finca del camino hacia el arroyo, la que llevaba tantos años abandonada. Y Selina lo confirmó. El tendero intercambió una mirada con los hombres del porche y luego dijo que aceptaba la harina y las guayabas a cambio de la sal y los fósforos. Pero que Selina debía tener cuidado con esa tierra, porque había gente en los alrededores que le había echado el ojo. Selina no terminó de entender lo que eso significaba, pero guardó la advertencia en lo más hondo de su memoria y regresó a casa con sus provisiones y con una nueva inquietud que no la abandonaba. Petuc gruñó quedamente al pasar por un cruce del camino donde había huellas frescas de cascos de caballo, como si el perro oliera en el aire algo que Selina aún no podía ver. La respuesta llegó a la semana siguiente. Selina estaba recogiendo frijoles cuando oyó el ruido de cascos en el camino y vio a un hombre acercándose a la cancela rota. Montaba un caballo lustroso y vestía ropa cara. Era un hombre de mediana edad, de complexión grande, con un sombrero de fieltro gris, bigote recortado y unos ojos pequeños que parecían calcular el valor de cada cosa que miraba. Se bajó del caballo sin pedir permiso y recorrió el terreno, observando el huerto, los árboles frutales cuidados, el nuevo horno de barro en el patio, con la expresión de quien hace inventario de lo que ya considera suyo. Se presentó como Severo Montero, terrateniente de aquellos pagos, y dijo con una voz suave que era casi una amenaza que estaba sorprendido de ver a alguien viviendo allí, que hacía mucho que no notaba movimiento en esa finca y que estaba interesado en adquirir esa propiedad. Selina sintió el frío conocido subiéndole por la espalda. El mismo frío que sentía cuando Alides levantaba la voz. El mismo frío que acompañaba a cada amenaza disfrazada de conversación educada. Respondió que no era la dueña de la tierra, que había encontrado la finca abandonada, que vivía allí y la cuidaba, y que no pensaba irse.
Severo sonrió como sonríen los hombres poderosos cuando alguien a quien consideran insignificante les resulta divertido, y dijo que pensara bien las cosas, que una mujer sola en una finca sin papeles era cosa frágil, y que volvería a hablar con ella de nuevo. Montó su caballo y se fue, sin despedirse. Los cascos levantaron polvo que tardó en asentarse. Ese mismo mes, Arlindo pasó por primera vez. Era arriero de mulas. Transportaba mercancías de un pueblo a otro en el lomo de 3 mulas cargadas con cajones. Se detuvo en el borde del camino para darle beber a los animales en el arroyo y encontró a Celina pescando en la orilla, descalza, con el vestido remangado hasta las rodillas y el pelo recogido en un moño suelto que el viento se empeñaba en desordenar. Petuc ladró como advertencia, pero no se lanzó, y Arlindo levantó las manos mostrando que venía en son de paz. Era un muchacho de unos 20 y tantos, de piel morena curtida por el sol, manos grandes y callosas, y una delgada cicatriz en la barbilla que le daba a su rostro serio el aspecto de alguien que ya tiene algo que contar. Pidió permiso para usar el agua, y Celina aceptó sin decir mucho, porque la presencia de un hombre desconocido allí, en ese arroyo que ya consideraba suyo, la ponía nerviosa más allá de la simple desconfianza. Había algo en la forma en que trataba a las mulas, con paciencia, en voz baja, quitándoles la carga con cuidado para no hacerles daño, que hizo que Celina lo observara más tiempo de que pretendía. Arlindo agradeció el agua, preguntó si necesitaba algo del pueblo vecino a dónde se dirigía, y Celina dijo, no, gracias. Él tocó el ala de su sombrero en señal de respeto y siguió su camino con las mulas. Y Celina se quedó en la orilla del arroyo con el corazón latiéndole en un ritmo que no reconocía y que no sabía si quería reconocer. Arlindo volvió a pasar 2 semanas después, y esta vez Celina tenía un encargo. Necesitaba semillas de cilantro y cebolla de rama, que no había encontrado en la tienda de don Néstor. Y doña Fermina le había aconsejado pedírselas al arriero, que traía de todos los pueblos más grandes. Celina esperó en el camino con un pote de harina para el intercambio. Y cuando vio a las mulas a lo lejos, sintió una emoción que trató de disimular arreglándose el pelo, sin darse cuenta de que lo hacía. Arlindo trajo las semillas envueltas en papel de estraza y no aceptó la harina como pago. Dijo que las semillas valían poco y que lastimaba cambiar harina tan buena por una baratija. Celina insistió, porque no le gustaba deber nada a nadie. Y se quedaron en ese punto muerto de cortesía hasta que Arlindo propuso que ella le pagara con un vaso de café, si tenía. Celina tenía. Hizo café en la cocina de leña mientras Arlindo esperaba en el porche, respetuosamente, sin entrar a la casa sin invitación, hablando con Petuc, que por primera vez no le ladró al extraño e incluso se dejó rascar detrás de la oreja. Bebieron café sentados en el porche, él en el escalón de abajo, ella en el de arriba, a una distancia decente el uno del otro, y hablaron poco. Frases cortas sobre el clima, sobre el camino, sobre los precios en el mercado. Pero en esa pequeñez había algo que crecía despacio, callado, como una semilla bajo tierra, esperando el momento adecuado para brotar. Las semanas siguientes trajeron logros que llenaron a Celina de nuevas fuerzas. Doña Fermina le regaló una gallina ponedora, una pequeña criatura valiente que pronto anduvo escarbando por todo el patio y puso huevos pequeños pero firmes, de yema anaranjada. Celina construyó un gallinero con cañas cortadas en los matorrales y lo cercó con ramas tejidas para protegerlo de los depredadores nocturnos. Luego apareció otra gallina, cambiada en el mercado por harina. Y luego otra más, que Arlindo trajo de regalo en uno de sus viajes, diciendo que le había sobrado de la carga y que se moriría en el camino si nadie la recogía. Celina la aceptó, sabiendo que nada le había sobrado, que había comprado esa gallina a propósito, pero fingió creerlo porque la bondad de Arlindo tenía una delicadeza que no exigía reconocimiento, no cobraba nada, no intentaba hacerla su deudora. No se parecía a nada de lo que Celina sabía de los hombres. Era lo opuesto a Alides, lo opuesto a Severo, lo opuesto a todo control disfrazado de cuidado, que ella había aprendido a reconocer. El huerto ya daba cilantro, cebolla de rama, calabaza madura y suficientes frijoles para comer e intercambiar en el mercado. Celina iba al pueblo cada 15 días con la cesta llena y volvía con sal, azúcar, queroseno, agujas, hilos, pequeñas necesidades que la tierra no daba. Las mujeres del pueblo empezaron a buscarla cuando una de ellas, doña Matilde, le pidió un té para el dolor de articulaciones, y Celina preparó la mezcla de hierbas que había aprendido del cuaderno de la antigua moradora. El dolor se fue en 3 días, y doña Matilde se lo contó a todas. Luego vino otra mujer con fiebre de su hijo, luego otra con insomnio, luego otra con cólicos fuertes. Celina atendió a cada una con lo que sabía, aclarando siempre que no era curandera, sino solo alguien que aprendía de un cuaderno viejo y de doña Fermina.
Pero a las mujeres no les importaban los títulos, les importaban los resultados, y los resultados de Celina funcionaban. Así dejó de ser la forastera de la finca abandonada y se convirtió en la muchacha de las hierbas, esa que había llegado de lejos pero que entendía la tierra mejor que muchos de los que habían nacido allí. Pero Severo no olvidó. Volvió una tarde con 2 jinetes. Los mismos ojos calculadores, la misma sonrisa que no era una sonrisa. Esta vez llevaba un revólver en la cintura. Dijo que esa tierra le pertenecía por derecho de vecindad y de uso, que durante años había usado los pastos del fondo del terreno para su ganado y que una mujer sin un solo papel viviendo allí era considerada una ocupante ilegal ante la ley. Celina sintió que le temblaban las piernas. Pero su voz salió firme cuando respondió que el ocupante legal es quien entra en tierra ajena sin invitación, y que ella llevaba meses cuidando una tierra que la había dejado llenarse de maleza. Severo perdió la paciencia que había mostrado al principio, y su rostro se endureció. Le advirtió que tenía tiempo hasta final de mes para irse, que después de eso tomaría medidas y que a ella le iría mucho peor si se empeñaba en ser testaruda. Se fue al galope, y los 2 hombres se quedaron unos segundos más, mirando a Celina y el terreno con los ojos de quienes marcan territorio. Petuk gruñó al caballo más cercano, con el pelo erizado de la cruz, y no paró hasta que los hombres finalmente se marcharon. Celina se sentó en la tierra del patio con las manos temblando, mirando el huerto que había sembrado con tanto esfuerzo, las gallinas que escarbaban sin saber nada, el horno de barro que ella y doña Fermina había levantado ladrillo a ladrillo, y sintió como el miedo le apretaba la garganta como no lo hacía desde los tiempos de Alides. Podía perderlo todo. Todo lo que había construido con sus propias manos podía ser arrebatado por un hombre con un sombrero bonito que creía que el poder se compra con dinero y se toma con amenazas. Petuk se acercó y apretó su cuerpo caliente contra la pierna de Celina. Y Celina acarició la cabeza del perro, respiró hondo e hizo lo que siempre hacía cuando el mundo la aplastaba. Se levantó, porque Celina ya había aprendido que la tierra es un lugar para sembrar, no para quedarse caído en ella. Celina no durmió esa noche. Se sentó en el porche con Petuk a su lado, mirando la oscuridad del terreno que ya conocía con los ojos cerrados, cada surco, cada árbol, cada piedra. Y pensó en qué hacer. Huir no era una opción. Ya había huido una vez en su vida y se había prometido que nunca más volvería a huir de ningún hombre. Pero enfrentarse a Severo sola era como intentar parar un río con las manos. Ese hombre tenía dinero, tenía matones, tenía la vieja costumbre de tomar lo que quería y nadie se atrevía a decirle que no. Cuando salió el sol y los primeros pájaros cantaron en el árbol de mango, Celina se levantó e hizo lo que siempre hacía cuando el mundo apretaba demasiado. Puso agua al fuego, hizo café y fue a cuidar el huerto. Porque si estaba destinada a perderlo todo, al menos no lo perdería sentada sin hacer nada. La primera ayuda llegó de doña Fermina, como siempre. Apareció a los 2 días y enseguida notó que Celina había cambiado. El rostro tenso, los ojos hundidos de quien duerme mal, los movimientos apresurados de quien trabaja para no pensar. Celina le contó lo de Severo, la amenaza, el plazo que se acababa. Y la anciana escuchó todo en silencio, apoyada en su bastón, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos oscurecidos por una ira antigua. Cuando Celina terminó, doña Fermina se sentó a la sombra del viejo mango y por primera vez habló de la mujer que había vivido allí antes que ella. Se llamaba Nazaré. Llegó de lejos, sola, huyendo de una vida que la estaba destrozando, y encontró esa finca abandonada e hizo de ella su mundo entero. Sembró, crió, aprendió los secretos de las hierbas y los remedios, ayudó a las mujeres de la comarca con sus tés y su cuidado. Y vivió allí muchos años en paz, con una hija pequeña que crió sola. Hasta que Severo, o más bien, el padre de Severo, que era igual que el hijo en ambición y crueldad, quiso esa tierra por el arroyo que alimentaba sus pastos. Presionó a Nazaré de todas las maneras posibles, igual que ahora el hijo presionaba a Celina. Nazaré resistió cuanto pudo, pero enfermó. Una enfermedad lenta que le fue quitando fuerzas mes a mes. Y cuando supo que ya no podía luchar más, cogió a su hija y se fue en medio de la noche, dejando atrás todo lo que había construido. Escondió el cuaderno, las semillas, la muñeca de su hija debajo del suelo, como guardando la promesa de que algún día alguien volvería para continuar lo que ella había empezado. Celina escuchó todo aquello con los ojos llenos de lágrimas y una mano apretada contra el pecho. Sintiendo la conexión con esa mujer a la que nunca había conocido, pero que había pisado la misma tierra, sembrado en los mismos surcos, mirado el mismo cielo pidiéndole a Dios lo mismo. Fuerzas para no rendirse. Doña Fermina dijo que Nazaré había sido su amiga, que habían pasado muchas tardes juntas conversando y aprendiendo la una de la otra sobre las hierbas, y que cuando Nazaré se fue, la anciana había vigilado la finca desde lejos,
esperando que algún día apareciera alguien con la valentía suficiente para devolverle la vida a esa tierra. Y entonces apareció Celina, con una maleta de cartón y un perro color miel. Y doña Fermina supo en ese mismo instante que la espera había terminado. Pero la anciana dijo algo más que lo cambió todo. Dijo que Nazaret nunca había vendido la tierra, que el padre Severo nunca había podido quitársela porque no tenía papeles, y que la finca seguía escriturada en la notaría a nombre de Nazaret hasta el día de hoy. Severo no tenía ningún derecho sobre esa tierra, y estaba blofeando, igual que su padre había blofeado antes que él, contando con que una mujer sola no se atrevería a comprobar la verdad. Celina sintió como algo cambiaba en su pecho en ese momento. El miedo que la había tenido apretada todos esos días se transformó en algo caliente y sólido que le subió por la espalda y le enderezó los hombros. Al día siguiente, caminó con paso decidido hacia el pueblo y se dirigió directamente a la notaría, una habitación pequeña en la parte trasera de la iglesia, donde un viejo notario llamado don Augusto guardaba los registros de la comarca. Pidió ver el documento de esa propiedad, y el anciano buscó en los libros llenos de polvo hasta que lo encontró. La tierra estaba escriturada a nombre de Nazaret Santos, sin gravámenes, sin deudas, sin ninguna cesión a nombre de Severo ni de nadie más. Celina preguntó qué necesitaba hacer para quedarse allí legalmente, y don Augusto le explicó que, según la ley, quien vive en una tierra abandonada y la cuida durante el tiempo suficiente puede solicitar la usucapión, pero que sería más sencillo si encontraba a Nazaret o a algún heredero para formalizar una cesión de derechos. Celina volvió a casa con esa información y se lo contó todo a doña Fermina, que se quedó callada un momento y luego dijo que ella sabía dónde estaba Nazaret. Vivía en un pueblo a 3 días de camino. Vieja y enferma, pero viva, y su hija, ya una mujer adulta, vivía con ella. La carta la llevó a Arlindo. Celina pasó la noche escribiéndola a la luz de la lámpara de queroseno, contándole a Nazaret quién era ella, cómo había llegado allí, qué había encontrado, qué había sembrado, qué había aprendido de su cuaderno. Le habló de las hierbas, de las mujeres a las que había ayudado, de la muñeca de su hija, guardada con tanto cuidado bajo el suelo todos esos años. Y le pidió, con palabras simples y honestas, permiso para quedarse, para continuar lo que Nazaret había empezado, para cuidar esa tierra como si fuera suya, porque en cierto modo ya lo era. Arlindo se llevó la carta en su siguiente viaje, sin aceptar nada, sin pedir nada, solo diciendo que la entregaría personalmente y que volvería con la respuesta. Antes de partir aquella mañana, se detuvo frente a Celina y le dijo que era la persona más fuerte que había conocido en su vida, y que cualquier tierra del mundo tendría suerte de tener a alguien como ella para cuidarla. Celina sintió que todo su rostro se encendía y no pudo decir nada más que gracias. Pero cuando se dio la vuelta y se fue por el camino con sus mulas, ella se quedó mirando hasta que el polvo se asentó, y su corazón latía tan fuerte que no tenía nada que ver con el miedo. Severo volvió antes de que llegara la respuesta, tal como Celina sabía que volvería. Pero esta vez no vino solo. Trajo a 4 jinetes y una arrogancia que llenó todo el patio. Desmontó y dijo que el plazo había terminado, que ella debía irse ese mismo día, que si no se iba por las buenas, se iría por las malas. Petuk se lanzó hacia adelante con un ladrido de una furia que Celina nunca le había visto. Los dientes al descubierto, el pelo erizado, y uno de los matones tuvo que calmar a su caballo asustado. Celina llamó a su perro y se plantó frente al porche, temblando por dentro pero firme por fuera. Dijo que no se iba a ir a ninguna parte, que sabía que no tenía ningún papel de esa tierra, que había ido a la notaría y lo había visto con sus propios ojos, y que si tocaba algo allí, tendría que responder ante la ley. Severo se puso pálido de rabia y dio un paso hacia ella. Pero antes de que pudiera decir nada, se oyó una voz desde el camino. Era doña Fermina, y no venía sola. Detrás de ella estaban doña Matilde, don Néstor de la tienda, otras 4 mujeres del pueblo a las que Celina había ayudado con sus tés y 2 hombres que Celina conocía de vista de mercado. Habían visto pasar los caballos por el camino y sabían lo que significaba. Doña Fermina llegó al patio apoyada en su bastón, miró a Severo con esos ojos de búho que no parpadeaban, y dijo en voz alta que todos allí sabían que esa tierra pertenecía a Nazaret de los Santos, que eso estaba escrito en la notaría para quien quisiera comprobarlo, y que amenazar a una muchacha que vivía sola y trabajaba honradamente era una bajeza que ni siquiera Dios perdonaría. Las mujeres asintieron al unísono, y don Néstor, que le debía un favor a Severo pero tenía conciencia, dijo que él podía confirmarle en la notaría si hiciera falta. Severo miró a su alrededor y vio que, por primera vez, no se enfrentaba a una mujer sola, sino a toda una comunidad que había decidido ponerse del lado de Celina. Montó a caballo con la mandíbula apretada por el odio y se fue sin decir una palabra. Y todos allí sabían que no volvería,
porque un hombre cobarde solo ataca a quien está solo. Arlindo regresó 10 días después con la respuesta de Nazaret. Celina abrió la carta con las manos temblorosas y la leyó en voz alta para doña Fermina, que estaba sentada a su lado en el porche. Nazaret escribió que había llorado leyendo cada palabra, que nunca pensó que alguien encontraría lo que ella había escondido bajo el suelo, que saber que las hierbas seguían vivas y que el cuaderno se usaba era la mayor alegría que había recibido en muchos años. Dijo que la tierra era de Celina, que enviaría a su hija a firmar los papeles de cesión de derechos en la notaría y que solo le pedía una cosa a cambio: que Celina nunca dejara morir ese huerto, que siguiera ayudando a los que la necesitaban, que transmitía el conocimiento adelante, como ella misma había hecho en su tiempo. En el fondo del sobre había una fotografía vieja, pequeña y amarillenta. Una mujer joven, de piel morena, con un vestido sencillo, sosteniendo a una niña en brazos. Al dorso de la foto, escrito a lápiz, decía: Nazaret y Gracia en la finca. Celina puso la fotografía junto a la muñeca de trapo en un estante de la sala. Y ese rincón se convirtió en un altar silencioso, un lugar donde pasado y el presente se encontraban y se abrazaban sin necesidad de palabras. La escrituración se hizo al mes siguiente. Gracia, la hija de Nazaret, vino en persona. Una mujer de unos 40 años, con la sonrisa de su madre y los ojos húmedos al ver la finca revivida. Firmó los papeles ante don Augusto, abrazó a Celina como se abraza a una hermana, y se llevó consigo la muñeca de trapo que su madre había cosido para ella cuando era niña. Celina le devolvió la muñeca lavada y cosida en los lugares donde las costuras se habían roto, y las dos lloraron juntas en el porche mientras Petuc movía la cola, sin entender la razón de tanta emoción. La tierra ahora pertenecía a Celina en el papel y en la verdad. Esa noche se sentó en el porche, mirando el huerto iluminado por la luna llena, las calabazas maduras que brillaban entre los tallos, las gallinas durmiendo tranquilas en el gallinero, el maizal que ya no solo la alimentaba a ella, sino mucha gente del pueblo. Arlindo apareció en la cancela, como hacía cada vez más a menudo, sin motivo de encargo ni recado, solo porque quería estar cerca. Se sentó en el escalón junto a ella, y estuvieron en silencio un rato que no necesitaba palabras. Luego él extendió la mano, y Celina la tomó, y se quedaron así, tomados de la mano, viendo cómo la luz de la luna plateaba la finca, sintiendo que entre ellos por fin había brotado algo silencioso y fuerte, como todo lo que brota de la tierra cuando recibe cuidado y tiempo. Pasaron los meses, y la finca se convirtió en un ejemplo para toda la comarca. Celina tenía el maizal, el gallinero, una cabra que Arlindo trajo en uno de sus viajes y que le dio leche, queso y un cabrito. En su primer año hizo harina, hizo jabón, hizo tés que vendía en el mercado y por los que mujeres venían desde pueblos lejanos. Arlindo se quedaba cada vez más tiempo del que se iba, hasta que un día simplemente dejó de irse. Y nadie necesitó anunciar nada, porque todos sabían ya que ese hombre callado y esa muchacha testaruda se habían elegido el uno al otro. Como la gente se elige en el pueblo, sin declaraciones de novela, sin fiestas pomposas, simplemente quedándose, simplemente construyendo juntos, día tras día, lado a lado. Doña Fermina decía entre risas que Nazaret se alegraría al saber que en su finca ahora había hasta su propio arriero de mulas. Petuc envejeció allí, con el pelo blanqueado en el hocico y el paso más lento. Pero siempre cerca, siempre fiel, durmiendo en el porche desde donde vigilaba la cancela, como si fuera el guardián oficial de aquel lugar. Una tarde soleada, casi 2 años después de su llegada, Celina estaba cortando hierbas en el huerto cuando Petuc emitió ese ladrido corto y curioso que ella conocía bien. Salió hacia la casa y vio junto a la cancela a una muchacha joven, delgada, con ojos asustados, sujetando con ambas manos un atillo de ropa. La muchacha preguntó con voz temblorosa si allí vivía la mujer que ayudaba a quienes no tenían a dónde ir. Celina la miró y se vio a sí misma de 2 años atrás. La misma maleta, el mismo miedo, la misma sed de un nuevo comienzo que parecía imposible. Abrió la cancela y le dijo a la muchacha que pasara, que allí había comida caliente, había una cama, había trabajo para quien quisiera, y que nadie la echaría. La muchacha entró entre lágrimas, y Celina la abrazó en medio del patio, sintiendo en el pecho esa tranquila certeza que solo puede sentir quien ya lo ha perdido todo y lo ha reconstruido por completo. La finca que no había sido útil a nadie se convirtió en lo que siempre había sido desde los tiempos de Nazaret: un refugio, una tierra de nuevos comienzos, un lugar donde las mujeres que el mundo había rechazado descubrían que aún tenían raíces, y que una vez que una raíz encuentra buena tierra, no hay fuerza en el mundo capaz de arrancarla. Hay personas que miran atrás y solo ven lo que perdieron. Celina aprendió a mirar adelante y ver lo que se puede sembrar. Ella no tuvo suerte, no recibió herencia, no tuvo un camino fácil,
Tuvo la terquedad de quien se niega a aceptar que el final del camino es el final de la historia. Tuvo unas manos que aprendieron a cavar, sembrar, cosechar aquello que la propia vida había intentado negarle. Y tuvo la humildad de aceptar la ayuda que Dios pone en el camino de uno. A veces en forma de una anciana sabia, a veces en forma de un arriero callado, a veces en forma de un perro color miel que simplemente decide no abandonarte. La verdad es que nadie reconstruye su vida por completo solo, aunque empiece solo. Y quizás la lección más importante que deja esta historia es esta. Los lugares más olvidados de la tierra necesitan a alguien lo bastante terco como para creer que allí puede volver a brotar la vida. Si esta historia te ha conmovido, compártela con quien necesite escuchar que empezar de nuevo es posible, aunque el mundo entero diga que no. Y suscríbete al canal, porque cada semana te espera una nueva historia.